Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y este es el espacio semanal del noticiero científico y cultural iberoamericano dedicado al mayor desafío de nuestros tiempos, la alteración del clima. Aquí convergen las voces de especialistas de toda la región que indagan en la magnitud de la crisis y buscan las mejores alternativas para hacerle frente. Hoy hablaremos de justicia, pero no solo como un concepto, sino como una acción. Para ello hemos invitado a Adrián Martínez, fundador y director de La Ruta del Clima, una organización no gubernamental costarricense que aboga por el derecho del público a participar en el proceso de gobernanza climática. Este último término se refiere al conjunto de mecanismos y medidas que deben seguir los sistemas sociales para prevenir, mitigar y adaptarse a los riesgos del cambio climático. En particular, la Ruta del Clima sostiene que todas las personas podemos participar en la toma de decisiones ambientales. ¿Cómo? A través de la educación, sensibilización, capacitación y comunicación. Conversaremos más al respecto con Adrián Martínez, no sin antes hacer un recorrido por las noticias más actuales sobre el clima en el mundo. El cambio climático ya está cobrando la vida de muchas personas, pero los países aún no tienen las herramientas para contar dichas pérdidas con precisión, reportó Wired. Esto se debe principalmente a que en estadística la definición de muerte relacionada con el clima es muy limitada. Los científicos suelen considerar solo los casos donde el vínculo es directo, por ejemplo, un fallecimiento por golpe de calor durante un récord de temperatura. En consecuencia, los datos de mortalidad climática actuales no incluyen decesos por violencia ni por eventos como tormentas, deslizamientos de tierra o inundaciones, cada vez más comunes a raíz de la crisis ambiental. Corregir esta carencia es clave para que los países implementen políticas verdaderamente efectivas en la prevención de muertes. El Ártico se está calentando 4 veces más rápido que el resto del planeta, de acuerdo con una nueva investigación publicada por investigadores del Instituto Meteorológico Finlandés en Communications, Earth and Environment. Esta región es altamente sensible al cambio climático y por ello es considerada una suerte de indicador de la gravedad del problema que enfrentamos. El hecho de que se observen zonas donde la tasa de calentamiento es hasta 7 veces mayor comparada con la global representa un muy mal presagio para la Tierra en su conjunto. Significa que más hielo se derretirá, liberando más calor a la atmósfera y generando un efecto dominó de alteración de los patrones climáticos mundiales, así como un mayor riesgo de eventos extremos. Los manglares son grandes aliados en la lucha contra el cambio climático. Según la Organización de las Naciones Unidas, sus raíces, troncos y suelo retienen cada año hasta 22.8 millones de toneladas de carbono que, de lo contrario, irían a parar a la atmósfera y la sobrecalentarían. Desafortunadamente, pese a su importancia, la cobertura de estos bosques marinos se ha reducido a la mitad en los últimos 40 años. Para ayudar a los manglares, Kenia ha impulsado proyectos como el Banga Blue Forest, una iniciativa revolucionaria que vende créditos en el mercado de carbono. Consiste en lo siguiente: instituciones y comunidades se han propuesto conservar y restaurar 4.000 hectáreas de manglar y a cambio de eso reciben recursos con los que acceden a libros escolares, equipamiento médico e infraestructura para agua potable. El término justicia climática ha ganado mucha popularidad en los últimos años, sobre todo en el contexto de las negociaciones, protestas y huelgas por el clima. Tiene sus raíces en el activismo por los derechos civiles de la década de 1960. Pero, ¿qué quiere decir con exactitud? Este concepto asume como punto de partida que el cambio climático es un problema ambiental y a la vez social y político. La justicia climática, por un lado, sostiene que las diferentes comunidades sienten los efectos de la crisis de manera distinta. Es el caso de la población LGBTIQ+, que ha sido históricamente marginada y por ello tiene una mayor probabilidad de vivir en zonas de alto riesgo climático.
como lugares inundables o sitios que pueden deslavarse. Por ejemplo, cuando el huracán Katrina golpeó las costas de Estados Unidos, las personas trans sufrieron discriminación en los refugios de emergencia y algunas incluso fueron rechazadas de estos centros. Algo semejante ocurre con muchos jóvenes LGBTIQ+, de Kingston, Jamaica. Esta comunidad se ha visto forzada a vivir en campamentos improvisados fuera de la ciudad que pueden ser fácilmente arrasados por las tormentas. Los grupos LGBTIQ+, no son los únicos que sufren impactos desproporcionados del cambio climático. Las mujeres, en general, constituyen el 80% de las personas desplazadas por fenómenos extremos y están en mayor riesgo de resultar heridas o morir por esta causa. Además de visibilizar este tipo de brechas, la justicia climática hace énfasis en que la responsabilidad de la alteración del clima recae en algunos países y empresas más que en otros. Prueba de ello es que entre 1850 y 2011, el 79% de las emisiones de carbono que han calentado al planeta provinieron de Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Por su parte, aunque Reino Unido no figura hoy en día en esa lista, sí que tiene que responder por haber sido uno de los peores emisores durante el siglo XIX y XX. Para la organización Friends of the Earth, la mayor injusticia de la crisis climática en la actualidad es que los países del sur global y las comunidades de bajos ingresos en el norte industrializado soportan la carga de las decisiones tomadas por las élites en los países más ricos, quienes sobreexplotan y consumen los recursos del mundo. Así sucede con la moda rápida, que, por sí sola, es responsable del 10% de las emisiones globales y libera el 20% de agua residual a nivel mundial. Esta industria, dominada por Europa y China, ofrece productos rápidamente reemplazables y altamente contaminantes que luego son desechados en países de bajos ingresos. Y para que el negocio sea aún más rentable, fabrican su mercancía en territorios vulnerables donde encuentran mano de obra barata. Al mirar todas estas manifestaciones, la justicia climática busca alternativas que no solo cuiden a la naturaleza, sino que creen un entorno social más equitativo. La justicia climática reconoce que el cambio climático puede tener impactos sociales, económicos y de salud mucho más adversos en las poblaciones desfavorecidas. Así lo explica Adrián Martínez. El tema de justicia es uno central dentro de lo que es la gobernanza del cambio climático. Viene desde la estructura misma de la Convención Marco sobre Cambio Climático, donde se menciona que la equidad y la responsabilidad son principios básicos de toda la acción climática, tanto para mitigación, adaptación o daños y pérdidas. Dicha convención entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Hasta el momento ha sido ratificada por 197 países y su finalidad es estabilizar las emisiones de los gases que calientan al planeta. Y bueno, más allá de la aplicación de estos conceptos de equidad y responsabilidad en las soluciones y en la forma como reaccionamos a los impactos y a las consecuencias que tiene el cambio climático que hemos hecho las personas, algunos más que otros, por eso está el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, especialmente en lo que son los grandes emisores en los países del norte, pues esto también se ha transformado en un movimiento político. ¿Qué significa con exactitud esta expresión? Donde se reclama que estas respuestas se den considerando los derechos de las personas y que al lidiar con las consecuencias, al dar respuesta a los daños y pérdidas que sufren las personas más vulnerables de nuestras comunidades de una manera desproporcionada y que tienen menor responsabilidad por las causas del cambio climático, pues se debe una respuesta justa y apropiada, y quienes se han beneficiado de la economía del carbono, especialmente los países del norte, pues respondan y con recursos y con responsabilidad ante las situaciones que violentan los derechos humanos a raíz de los impactos del cambio climático. En este sentido, los acuerdos vigentes advierten que dado que los países industrializados son los que más han contribuido al cambio climático, deben ser también quienes más se comprometan a frenarlo. Desafortunadamente, el discurso aún no ha trascendido a la acción y eso es notorio en los foros de negociación climática.
Claro, el tema de las responsabilidades comunes preferenciales y respectivas capacidades es algo que el sur global y muchos países latinoamericanos han venido luchando desde la creación de la Convención Marco para que sea un eje que enmarque la respuesta al cambio climático, tanto como lidiamos con las causas o sea con los impactos. Y sí es muy duro porque activamente los países del norte, especialmente Estados Unidos, buscan cómo evitar la responsabilidad, cómo alargar las conversaciones de modo de redireccionar los temas y que no encuentren o no se asignen o no se discuta sobre el tema de responsabilidad. La evidencia es muy clara. De acuerdo con Carbon Brief, una plataforma especializada en ciencia y política del cambio climático, los países que más han liberado gases de efecto invernadero a la atmósfera por quema de combustibles fósiles son Estados Unidos, China, Rusia, seguidos de Alemania y Reino Unido. Sin embargo, los datos no han sido suficientes para que esos estados den la cara. Uno de los tal vez elementos claves que tiene esto se da con el Acuerdo de París, cuando se ratificó y se creó la primera decisión que interpreta el Acuerdo de París. En el párrafo 51 de esa decisión se prohibió hablar de compensación dentro de la Convención Marco, y eso pues evidentemente afecta a los países del sur más que a los países del norte, y es algo que activamente y sistemáticamente se hace dentro de la Convención. Y eso se traduce en una falta de mecanismos y fuentes de financiamiento específicos para saldar la deuda histórica. Y en lo que sí se define, pues tiene más que ver con mercados o con mecanismos que pueden generar algún lucro, a pesar de que estamos lidiando con un cambio climático que benefició a unos y que perjudica a la gran mayoría y ahora limita también nuestro desarrollo. En consecuencia, una larga lista de derechos son vulnerados. Entre ellos están el derecho a la propiedad, a un nivel de vida adecuado, el derecho al agua, a la alimentación, a la salud y a la vida misma. Dentro del tema de daños y pérdidas, que ahora está en el artículo 8 del Acuerdo de París, aunque no es algo nuevo, desde que se empezó a negociar la Convención Marco, los países del sur global han tratado de obtener ayuda, obtener un sistema, una respuesta sistémica y financiada para los retos estructurales que impone el cambio climático en nuestras economías y en nuestro bienestar. Lastimosamente es algo que todavía se ve bloqueado y que no tiene una respuesta real. Los gobiernos no han sido los únicos en evadir su deber. De igual forma lo han hecho las grandes empresas. Claro, no se les escucha, pero están muy presentes. En la COP26, por ejemplo, habían más de 500 representantes de la empresa del sector petrolero haciendo incidencia. Ellos están muy pendientes de las negociaciones climáticas y pues tienen un gran interés en mantener y alargar todo lo que se pueda este proceso de transición para seguir lucrando con esto que pone en peligro nuestra existencia y nuestras comunidades. La Conferencia de las Partes, o COP, es una reunión anual donde los países negocian las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, así como el financiamiento que destinarán. La más próxima es la COP27, que se realizará en noviembre de 2022 en Egipto. Su historia, su economía afianzada en los combustibles fósiles y su gran dependencia de los recursos naturales han colocado a América Latina en una posición altamente vulnerable al cambio climático. ¿Será la COP27 una oportunidad para que la región obtenga la justicia climática que merece? Toda nuestra historia en Latinoamérica hay más grupos de negociación que esfuerzos en conjunto. Y en el tema de las circunstancias especiales que tienen muchos de nuestros países en el contexto del colonialismo, del extractivismo, que todas y todas nos vemos sujetos desde cientos de años, no tenemos una opinión, un acto colectivo real en el tema, por ejemplo, de daños y pérdidas o reclamando reparaciones climáticas. Puede que nos unan aspectos como el idioma o la diversidad biocultural, pero con relación al clima hemos actuado por separado.
lastimosamente, a diferencia que otras regiones, por ejemplo la región africana, que tiene un esfuerzo muy colectivo buscando las circunstancias especiales para acceso a financiamiento y pues posicionarse sus intereses, Latinoamérica todavía tiene mucho que hacer en ese tema. Y anteponer los derechos humanos en los procesos de negociación podría hacer la diferencia para la región. Sí, yo creo que los derechos humanos pues tienen su validez no solo porque son obligaciones estatales preexistentes de la mayoría de los países que son parte de la Convención Marco, y es algo que debe ser reflejado per se en todo lo que hagan y planifiquen, pero también porque en muchos casos puede generar mayor eficacia y eficiencia de las decisiones. Además, en ausencia de una perspectiva de derechos humanos, las propuestas de soluciones climáticas pueden resultar contraproducentes y ser dañinas para las comunidades. Y ese deber de no generar daños y de considerar los derechos de las personas es algo que es esencial y es algo que en sí es un mandato legal de todos los países. Hasta aquí hemos hablado de la justicia climática entre países, pero también es importante señalar que la crisis no afecta por igual a los grupos que coexisten en un mismo territorio. El caso más evidente es el de las mujeres. Países y tienen el derecho y la necesidad de que hayan políticas climáticas que sean sensibles a sus derechos, sensibles a sus particularidades y sensibles pues a las estructuras que violentan sus derechos en nuestras comunidades, en nuestros países y en los sistemas económicos que hemos instaurado. Amnistía Internacional apunta, por ejemplo, que el 80% de las personas desplazadas por eventos climáticos son mujeres. Paradójicamente, la representación femenina en los grupos de negociación climática es menor a 1/3. En todos nuestros países y alrededor del mundo, pero es un tema que está presente y que del cual podemos aprender tal vez mucho en lo que es gobernanza internacional. Un referente en esta área es precisamente Costa Rica. Se ha venido desarrollando un plan nacional de género en el tema climático y es algo que puede ser implementado en otros países y que ahora tal vez con la nueva administración que tenemos en Costa Rica tenemos que defender con mayor fuerza. Otro asunto urgente de atender en América Latina para una acción climática más efectiva es el de la participación ciudadana. Esto es lo que ha observado Adrián Martínez. Yo no diría inconsciencia porque creo que los movimientos sociales y las comunidades en Latinoamérica arriesgan su vida más que en cualquier otra región del mundo para defender sus derechos y defender la naturaleza y pues esa relación tan importante que tenemos con nuestro ambiente. Sin embargo, tal vez sí por el contexto que tenemos en las luchas históricas en Latinoamérica, todavía falta transversalizar el tema de cambio climático. Y es que según informes de la ONG Global Witness, Latinoamérica es la parte del mundo más letal para los defensores ambientales. Tan solo en el 2020, 3 de cada 4 asesinatos de este tipo ocurrieron en la región. Y lideresas que tenemos en nuestras comunidades para poder introducir el tema de cambio climático y poderlo también dimensionar, que es uno de los grandes problemas que tenemos, la falta de mecanismos de sensibilización y tal vez de proveer herramientas educacionales que puedan dar mayores argumentos a nuestros líderes y lideresas a nivel comunal, es algo que nos hace falta y que tal vez sí marca una diferencia, por ejemplo, con nuestros pares en Europa o en Estados Unidos, que tienen muchos recursos y pues fuentes de información que les permite tal vez tener posiciones e incidencia más efectiva, lo cual genera evidentemente un desbalance en la influencia que podemos tener en las decisiones internacionales. Uno de los instrumentos claves para lograr este cometido es el que nos comenta Adrián Martínez a continuación. Creo que el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, que está empezando a implementarse en Latinoamérica, es una de esas herramientas que nos puede llevar a la horizontalidad y hacia la mayor incidencia política en temas climáticos. Pero quizá ninguno de estos esfuerzos derivaría en justicia climática de no ser por el trabajo de la sociedad civil organizada y de iniciativas como la Ruta del Clima.
trabajamos en varios países en Centroamérica con proyectos de investigación, y dentro de la Convención Marco trabajamos todo lo que es el tema de incidencia política y pues tratar de socializar un poco ese conocimiento colaborando con organizaciones a nivel latinoamericano para hacer la voz latinoamericana pues presente tanto en los espacios regionales como internacionales sobre el cambio climático. Adrián Martínez ha sido testigo del potencial de la región para determinar su futuro y asimismo incidir en el devenir global. Lo que es el activismo político y también la realización de las dimensiones o implicaciones del cambio climático tiene mucho que ver con el contexto. Las narrativas, por ejemplo, que tenemos en Latinoamérica tienen mayor fortaleza en asegurar las condiciones de vida mínimas y asegurar pues, nuestra identidad y nuestro derecho de ser. En cambio, la tendencia en zonas de mayores ingresos como Europa ha sido concientizar acerca de los impactos del desarrollo, los fundamentos de los privilegios de los que han gozado y qué daños han generado. Sin embargo, podemos encontrar entre las personas puntos de acuerdo para poder hacer ejercicios de incidencia política en conjunto. El llamado es claro y la emergencia es inminente. Y claro, digamos, ocupamos soluciones y acciones estructurales inmediatas contadas en meses y años, soluciones que dependen de presión de parte de todas y todas, sin embargo, de acciones de países y de grupos corporativos muy específicos, quienes tienen control sobre las causas del cambio climático y pues también se benefician de emitir esas emisiones de carbono. La presión de la que habla Adrián Martínez debe concentrarse en las siguientes prioridades. Es lo que tiene que pasar en estos años. Tenemos que lograr detener la extracción de petróleo, tenemos que descartar ese tipo de actividades en lo que es todo lo que son combustibles fósiles, transformar nuestras sociedades por medio de una transferencia económica y tecnológica desde el norte al sur global para poder hacer esas transformaciones que ocupan nuestras sociedades, y ocupamos que los países del norte, que Estados Unidos y Europa se responsabilicen por el provecho que han sacado de generar las causas del cambio climático y pues las acciones y las consecuencias que están ocurriendo a raíz de esto. Gracias por sintonizar Reporte Climático. Mi nombre es Iván Carrillo y los espero la próxima semana con más soluciones para un mundo en constante cambio.